revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. ¿Cuántos comunistas necesitas para colocar una bombilla? No importa porque igual nunca tienen luz. Ya, pongámonos serios. En el pasado video ya fuimos del presente hacia el pasado viendo algunos de esos sucesos que siempre habíamos conocido como revolucionarios, dándonos cuenta que nunca lo fueron. Al menos según la definición simplista que se maneja popularmente. Ahora emprendamos el camino de vuelta, rastreando nuestro querido concepto del pasado más remoto al presente, a ver si le exprimimos todo el jugo. Y por supuesto, hablando por fin del elefante en la habitación. Vamos allá. Ajá, vayamos de vuelta. Si empezamos desde lo más antiguo de lo que habíamos hablado, hay que hacerlo con la revolución neolítica. Ese periodo histórico en el que comenzamos a sembrar matitas y a vivir en casas. Sabemos que su concepción como revolución se discute porque ni siquiera se puede dar una antigüedad exacta, ya que tardó mucho tiempo en expandirse y volverse dominante. Pero mucho tiempo, hablamos de miles de años. Así que de cambio drástico no sé qué tanto tuvo. De seguro uno de los primeros campesinos que hubo no notó mucho la diferencia, aunque lo que nos interesa ahora es la palabra, y es que en ese tiempo no existía ese concepto. Obviamente. Nuestros antepasados de hace unos 10.000 años no sabían escribir por eso de que la escritura no existía. El llamar la revolución es una concepción moderna que rastreamos por lo menos hasta el autor Gordon Childe, ya en el siglo XX. El establecimiento de categorías modernas a hechos del pasado, si bien no está prohibido, tampoco es recomendable. Sin desmerecer la obra del señor Childe, cuya lectura es obligatoria para introducirse en el tema, o por lo menos para mí lo fue en la escuela, hay que hacer esta salvedad sobre esta práctica. Lo que sí es imposible negar la importancia que este nuevo modo de vivir adquiriría con el tiempo, imponiéndose de a poco gracias a su manera más eficiente de resolver nuestro eterno problema del hambre, abriendo la puerta a nuevas posibilidades de organización de las que sacaríamos mucho provecho. ¿Será que no solo es importante que se dé rápido, sino que también perdure en el tiempo? ¿No son elementos contradictorios? Quizás no lo sea si diferenciamos, así sea de forma artificial, los primeros cambios de los que terminan perdurando en el tiempo, otorgándoles naturalezas totalmente distintas, si bien no disociadas, dado que una viene de la otra. Diferenciar el estallido inicial de la estructura que termina asentándose en el tiempo. Un hijo es diferente a su padre, lo que no niega que sean de la misma familia. Hablar de un estallido inicial en el Neolítico es imposible, pero dada la distancia que tenemos con ese tiempo y la forma relativamente parecida en que se dio el dominio de la agricultura, podemos fácilmente atribuir el puntapié inicial a aquellos innovadores que buscaron colocar semillas bajo tierra con la esperanza de que germinaran, de que se multiplicaran, sin importar que no haya sido uno solo o que lo hubiesen hecho todos al mismo tiempo. Sigamos avanzando en el tiempo, un salto grande. Nos encontramos por primera vez con la palabra como tal en distintos textos durante el medioevo, para describir fenómenos naturales y movimientos cíclicos. Revolución viene del término en latín revolutio. Repetición, volver atrás, y volvere, girar o rodar. La vuelta de las estaciones del año o los ciclos lunares se veían embutidos con este concepto. Y es justo en esta última concepción en que se hace conocido. Copérnico lo utiliza para hablar de los movimientos de los cuerpos celestes, pero usándolo como piedra angular de su propuesta heliocéntrica, que sacaba a la Tierra, a nuestro planeta, de su sitial de honor, literalmente en el centro del universo, y lo ponía a girar como un cuerpo celeste más, lo que cambiaría por completo el modo en que entendíamos todo el universo. Se podría decir que Copérnico revolucionó la revolución, porque este vuelco que generaría en nuestra concepción del universo, su obra sobre las revoluciones de las esferas celestes, pronto sería sacado de su significado como vuelta y pasaría a describir un cambio profundo como el que generó en nuestra cosmovisión. Bueno, ni tan pronto. A decir verdad, la obra de Copérnico pasó relativamente desapercibida en su momento. La reacción de la Iglesia no fue del todo hostil, en parte por la buena relación del autor con la misma y al suavizamiento de su planteamiento como una simple conjetura matemática y no como una realidad. Pasaría casi un siglo y se necesitaría de otro científico y de todo un proceso de reestructuración dentro de la Iglesia como reacción a su enfrentamiento con el protestantismo para que se diera un enfrentamiento directo entre la nueva concepción del universo
y la antigua. Nos encontramos de nuevo con la proyección a futuro de acontecimientos que en un inicio no invitaban a pensar en todo lo que traerían como consecuencia. El tiempo termina dando la razón y la voluntad de quienes actuaron pareciese quedar en segundo plano. Veremos cómo esto se vuelve una constante en los demás casos que analizaremos. Ya nos encontramos en los años 1600 y aparece otra revolución, la científica. Su concepción como revolución viene dada por ese cambio en cómo veíamos a nuestro universo, comenzando a abandonar los criterios de autoridad derivados de Aristóteles por unos más observacionales, más empíricos. Galileo, Kepler, Newton comienzan a sentar las bases del pensamiento moderno, aunque hay que decirlo, sin querer queriendo. Y nuevamente, de más adelante es que viene el planteamiento de revolución científica para denominar a este periodo donde vivieron e hicieron sus cosas estos personajes. Los ilustrados del siglo XVIII hablarían de estos cambios y avances científicos, aunque no le darían el calificativo de revolución, ya que aún no era extendido el uso de esta palabra para referirse a un cambio drástico. Y eso que lo de Copérnico había pasado hace 2 siglos. No sería hasta el siglo XX, en el marco de las discusiones de la filosofía de la ciencia, que comenzamos a hablar de revolución científica como tal. Pero eso es tema aparte. Por estos años vale la pena mencionar la consolidación de una visión individualista, o al menos más que antes. La apertura del mundo gracias a los nuevos acontecimientos políticos o de exploración y a las nuevas tecnologías, así como a técnicas novedosas de organización, como los mencionados talleres de artesanos o el desarrollo de la banca internacional, favorecieron cada vez más la iniciativa personal en una población cada vez más creciente. Algunos también argumentan que tuvo algo que ver la nueva ética de los protestantes generada gracias a sus novedosas interpretaciones de las escrituras bíblicas. Se comenzaba a percibir que el individuo podía valer más que como simple miembro de la manada, y a su vez la necesidad de un individuo fuerte y autónomo sería pilar fundamental de la noción liberal que comenzaría a desplegar su potencia, por una parte gracias a la robustez otorgada por el empirismo y por otra al surgimiento de un nuevo sistema global que dejaría obsoletas las estructuras de poder dominantes hasta ese momento, dígase la monarquía en cualquiera de sus variantes. Este despliegue tiene un aliciente con Hobbes y Locke, ambos testigos de la llamada Revolución Inglesa, por lo que cabría preguntarse qué tanto influyeron estos acontecimientos en los postulados de cada uno, y al revés, es decir, qué tanto influyeron estos postulados en los acontecimientos, aunque en la opinión de este humilde servidor se me antoja que no mucho. Los planteamientos teóricos tardan mucho en asentarse en la realidad y en la mente de la mayoría de las personas, y se necesita esta mayoría para motivar un cambio. Si acaso hay una conexión en los postulados de los acontecimientos de la Revolución Inglesa y la de nuestros filósofos, pudiera ser que estos pusieron en papel y le dieron forma a las ideas sueltas que también terminarían motivando a la propia revolución. Lo que sí no se puede negar es que estas ideas seguirían avanzando y potenciándose. Por este motivo, si bien negamos la naturaleza revolucionaria de lo acontecido en Inglaterra durante toda la segunda mitad del siglo XVII, precisamente por su extensión en el tiempo, además de la disparidad en la naturaleza de sus distintas etapas, el elemento de perdurabilidad no se puede negar, ya que la base de la nueva relación entre el Parlamento y el rey en buena medida sentaría las bases al posterior dominio británico. Es así como los acontecimientos de casi medio siglo, pasado el tiempo suficiente, se van apelmazando y fusionando para dar explicación a lo ocurrido. Tenemos en los tratados sobre el gobierno civil de Locke el uso de la palabra revolución para referirse a un cambio político, pero en un sentido más cercano a su etimología, es decir, hace referencia a un retorno. No se busca un cambio radical, sino subsanar injusticias y volver a un pasado en que se estaba bien, antes de que los que están en el poder lo corrompieran. Aunque no se quita que algunas facciones buscasen el cambio que percibían como necesario, este cambio era visto como un retorno a un orden primigenio, anterior, con la misma lógica del orden dominante, pero sin los excesos percibidos. Antes estábamos bien. No se buscaba un cambio radical del ordenamiento. Otra cosa es que se terminará dando. Más bien era una reacción a los malestares que surgían de entre los intereses superpuestos de cada sector social. Hoy lo llamaríamos rebelión. Es más, en ese tiempo los términos de rebelión y revolución eran intercambiables, prácticamente sinónimos. Sin embargo, ya se percibe que algo está cambiando. Un cambio que destaca por sobre los, si se quiere, cambios rutinarios. En el peor de los casos sería un aceleramiento de los cambios que normalmente suceden y que terminan dando forma a nuestra historia. Pero sí lo que diferencia a uno y otro es la intensidad del cambio
¿qué tan intensos deben ser los acontecimientos para que puedan ser considerados revolucionarios? Descartamos la idea de totalidad, ya que es muy sencillo encontrar una excepción. Algún elemento que permanezca del orden anterior bastaría para desechar por completo una revolución. Pero al ampliar la posibilidad a una intensidad elevada, más no total, se cae en la necesidad de establecer la frontera entre lo que es y no es revolución. Nos dimos cuenta de que no es ni blanco ni negro, sino gris. Pero, ¿qué tan gris? Típico problema de delimitación, aunque esto es en un rango bidimensional: negro, blanco, intenso, menos intenso. La realidad humana tiene más elementos, por lo que este análisis no deja de ser poco práctico, la verdad, pero sí sirve para tener una idea de los problemas a los que nos enfrentamos cuando analizamos este tipo de acontecimientos. En fin, sigamos. Durante el siglo XVIII asistimos a la formación del capullo de nuestro querido concepto. Al final de este siglo veremos su eclosión en tierras francesas, pero pasaron muchas cosas entre medio. De momento, nos ocuparemos de cómo la palabra revolución pasó de significar un retorno a un orden previo, siendo casi sinónimo de una simple rebelión, a hacer referencia a un cambio profundo en todos los ámbitos de la sociedad. Eso sí, sin perder esa rebelión que en sus comienzos serviría como puntapié inicial. En este sentido, somos testigos del fortalecimiento de una nueva clase social, en el sentido clásico del término. La acumulación de conocimientos empujados por nuevas tecnologías fueron moviendo el foco de la economía del campo al comercio. La clásica aristocracia dominaba lo primero, los comerciantes artesanos y burgueses lo segundo. La autoridad que poseían las aristocracias con su derecho de sangre, afincado en la tradición y en las riquezas que otorgaban sus posesiones de tierra, comenzaba a corromperse ante el fortalecimiento de aquellos que aprovecharon los nuevos horizontes para acumular aún más riquezas con la incipiente industria gremial y el comercio internacional. Las cosas estaban cambiando y el poder también debía cambiar de manos. Aquel sistema de reyes y títulos nobiliarios entraría en conflicto con esta nueva visión de mundo, sustentada en la nueva realidad material y fomentada por ideologías que buscaban darle legitimidad a las pretensiones de poder de aquellos excluidos del sistema nobiliario y aristocrático. En los Estados Unidos y su independencia en 1776, nos encontramos nuevamente con el problema de que no se rompió con todo lo previamente establecido, como ya lo vimos. Pero no se puede negar que el advenimiento de un nuevo orden político racionalizado en las cada vez más dominantes ideas liberales representa un quiebre, o en el peor de los casos, una anécdota curiosa. Sí, los que toman el poder no eran precisamente unos pobrecitos abandonados por Dios. Ya pertenecían a la parte acomodada de la sociedad colonial, pero tomaron el poder. Ojo con esto. Si bien puede catalogarse mejor como una simple guerra de liberación nacional, es decir, motivada por el deseo de autonomía de individuos con una identidad lo suficientemente fuerte para presumirse diferentes, sin ignorar las motivaciones egoístas de cada uno, claro está. La toma del poder por un nuevo grupo es importante, aunque para diferenciarla de lo que hoy denominaríamos un golpe de estado o una rebelión, es decir, quítate tú para ponerme yo, se debe incluir en definitiva un elemento de perdurabilidad en el tiempo, no de la nueva cúpula gobernante, sino del cúmulo de ideas nuevas que, para bien o para mal, este nuevo grupo ayuda a volver dominantes. Irrelevante es si le deben su éxito a estas nuevas ideas, ya que lo más seguro ellos mismos sean actores más que ejecutantes de estas ideas. Lo importante es que el desarrollo de las potencialidades de las nuevas condiciones conseguidas con esa simple toma de poder agrega dimensión a lo ocurrido, ya que genera una nueva estructura muy distinta a la anterior, y para eso se necesita tiempo. La trascendencia en el tiempo se asienta como una condición revolucionaria, trascendencia de esa nueva estructura sembrada en un periodo más o menos corto de tiempo. Se sientan las raíces de un árbol que crecerá cada vez más. Que crezca torcido o recto no es de nuestra incumbencia, por ahora. Solo nos importa que se mantenga. Y es que es precisamente con esto que la metamorfosis de la revolución avanza considerablemente. Las nuevas condiciones materiales que favorecían a los nuevos ricos, a la burguesía, permitieron a este grupo emergente dirigir mejores ataques a las instituciones de poder en manos de la aristocracia por sangre. El desarrollo de distintas ideas durante el siglo de las luces les dieron la justificación perfecta. No digo que el pensamiento ilustrado fue creado por estos millonarios para justificar su poder con premeditación y alevosía. Como humanos no tenemos tanta capacidad de control, pero ciertamente estos personajes aprovecharon el momento histórico y las condiciones que este proporcionaba, así como estas nuevas ideas se afincaron en el surgimiento de esta nueva clase social para extenderse y dominar. El cambio de tornas permitió la perdurabilidad y asentamiento de simples rebeliones, convirtiéndolas en algo más. Quizás, y esto ya es hipótesis mía,
El cambio de concepción de la palabra revolución se da al presenciar estas rebeliones triunfantes que, con el tiempo, no regresaron a un orden previo, sino que construyeron algo grande y nuevo. A esto grande y nuevo ya le quedaba chica la palabra rebelión. ¿Cómo llamarla? ¿Qué tal como esa otra palabra que era indistinta de rebelión, pero que ahora podía adquirir esencia propia? Ahora también podemos redefinir el elemento temporal. En el pasado video habíamos colocado en un inicio la necesidad de que el cambio fuese instantáneo, encontrándonos con que era imposible. Por el contrario, acabamos de ver cómo la perdurabilidad de la nueva estructura se vuelve fundamental para hablar del éxito revolucionario, aunque esta extensión en el tiempo solo haya sido posible gracias a las semillas sembradas en el estallido revolucionario o rebelión inicial. Ya vimos que no hay revolución exitosa sin que perdure en el tiempo. Nos queda preguntarnos, ¿qué sucede con esas revoluciones que no sobreviven, que se desarman en sus primeros pasos? Y es aquí cuando llegamos a la tan conocida Revolución Francesa. Ya vimos que terminaron igual que como empezaron. Decapitaron a un rey para ponerle luego la corona a un emperador para terminar de vuelta con un rey incluso de la misma familia del decapitado. Entre medio mucho terror, mucha muerte e invasiones a toda Europa. Pero el efecto de este episodio en el resto de nuestra historia es indudable. Habíamos hablado de que en los procesos anteriores como el inglés o el estadounidense, la voluntad de cambio era retrospectiva, es decir, buscaba un retorno a un pasado mejor, o en el mejor de los casos era un cambio diluido que se asentaría y desplegaría con el tiempo. Esto último también es aplicable a la francesa, ya que vimos su fracaso objetivo, entendido como toma del poder político y desarrollo de una estructura perdurable, pero es indudable su influencia en los eventos futuros. Lo que sí destaca por esa voluntad por parte de quienes la llevaron a cabo de dirigir un proyecto con clara, ya no diluida, visión de cambio. Y sin duda fueron, hasta ese momento, los que llevaron hasta las últimas consecuencias las ideas novedosas que profesaban. Tiraron los dados con todo puesto sobre la mesa. La estrepitosa caída en desgracia de sus protagonistas opacó muy poco el florecimiento de estas nuevas ideas que iban sobre los hombros de las nuevas necesidades que el mundo estaba teniendo. La dinámica comercial que venía elevándose en complejidad desde la apertura paulatina de los mercados, en cuanto comenzaron a caer los frenos feudales, sumándose una población cada vez más numerosa que saturaba la capacidad de control de las monarquías dominantes, exigía nuevas formas de relacionarse. Con estas condiciones es normal que vayan surgiendo experimentos que buscan responder mejor a las necesidades de la gente. El ensayo y error suele ser la fórmula de refinamiento y de construcción paulatina y orgánica de las nuevas estructuras. Los valores ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad fueron llevados a la práctica por nuestros amigos franceses, y aunque no duraron mucho en estas fronteras, nada es más difícil de matar que una idea, y es aún más difícil cuando estas ideas se acoplan a la perfección con la nueva realidad. ¿O será que estas nuevas ideas generaron esta nueva realidad aun cuando recién ellas estaban gestionándose? Probablemente haya sido una influencia mutua. El mundo moderno, con sus formas de gobiernos y mercados, además de la imposición de Occidente como hegemonía global, sin duda tienen a la Revolución Francesa como punto clave, ya sea como aprendizaje o como inspiración, lo que nos muestra que, además de los matices en la intensidad o la duración del estallido revolucionario inicial, o la perdurabilidad de las nuevas estructuras a través del tiempo, también su influencia a largo plazo se puede dar en modos más sutiles, en forma de ideas que, tal como una semilla sembrada en la mente de un puñado de personas, va germinando en mucha más gente, volviéndose un árbol muy distinto en apariencia a esa semilla de la que viene, pero sin la cual no hubiera podido existir. Nuestras acciones puede que solo tengan efectos a largo plazo, lo que puede desmotivar un poco, pero al menos es mejor que volverse un simple objeto que se mueve por lo que sucede a su alrededor. Y es que sí, está claro que nuestras condiciones materiales condicionan buena parte de nuestras acciones. Vivimos inmersos en estructuras sociales que difuminan demasiado la importancia de la acción individual. Hablándoles de esto me doy cuenta de lo cerca que estoy de los planteamientos de Carlitos. Así que creo que ya es hora de hablar de él. Así es, de él. Porque si la palabra revolución es tan famosa en nuestros días, es porque él le dio la solidez definitiva. Y es que Marx se valió de un exhaustivo análisis del pasado para encontrar similitudes en los cambios históricos que pasarían a ser revoluciones. Ahora sí, con todas sus letras.
Vimos cómo pasó de ser un cambio brusco, a veces quizás hacia atrás, al que luego se le sumaría la necesidad de cambio estructural e incluso una dimensión fuertemente valórica para sustentarse. Ahora se le daría una guía definitiva y robusta sobre cómo llevarla a cabo, o al menos así pasaría a la posteridad. Marx era materialista, y no es precisamente porque le gustara irse de shopping. Se dice esto por la importancia que otorga a las condiciones materiales de los individuos y cómo éstas lo terminan moviendo en su incesante marcha a través de la historia. Busca centrarse en el ser humano y en su lucha por la supervivencia, en un mundo claramente material. Entonces, tomando de por aquí y por allá, un tanto de Hegel, otro de Feuerbach, entre otras influencias, termina creando un esquema que, muy resumido, se centra en la forma en que las sociedades producen todo lo que necesitan para subsistir. En esta acción de producir se van generando distintas tensiones entre los diversos actores que producen. Según Marx, estas tensiones llegan a un punto de quiebre donde se da la revolución, que vendría siendo el momento histórico en el que una sociedad cambia la forma en que produce. Un ejemplo sería de cuando la civilización occidental pasó de un modo de producción esclavista a uno feudal, es decir, de una economía dependiente del trabajo esclavo a una economía ahora centrada en las labores del siervo para con su señor. Marx ubica como motor de la historia la lucha de clases, viniendo a ser las clases grupos de personas determinadas por su posición frente a los llamados medios de producción, es decir, aquello que usan las personas para producir. Un ejemplo es lo que sería un martillo para un carpintero o una fábrica para un empresario y sus empleados. Según esto, y siguiendo en el ejemplo histórico del paso del esclavismo al feudalismo, el conflicto, la lucha entre la clase de esclavos y la clase de los dueños de esclavos, llega a un punto de crisis cuando las cosas cambian a su alrededor y la forma en que se relacionan entre sí y con su entorno ya no es sostenible. La caída del Imperio Romano de Occidente había dispersado el poder, haciendo que los individuos empiecen a buscar una protección más personal, ya que no hay un ente centralizado que pueda proporcionarla. Además que las nuevas técnicas de producción requerían una mayor flexibilidad en el día a día de la mano de obra, algo de lo que carecían los esclavos, haciendo que estos quedaran obsoletos por su baja productividad y alto coste de mantenimiento, en comparación con algún campesino libre o semilibre que prestara su servicio a un señor feudal que solo debía prestarle protección y recibía parte de lo que producía este campesino. Es así que se da la revolución, siendo esta el paso de un sistema de producción a otro. Oye, despacio, cerebrito. Y como les dije, esa es la versión resumida. Aquí lo importante es ver la novedosa presencia de clases sociales en el análisis. Un análisis por demás mucho más trabajado teóricamente que los planteamientos anteriores. Que sí, que es reduccionista, que se centra mucho en lo económico y hasta pareciera que vuelve a las personas meros robots que reaccionan a las circunstancias. Pero nada más lejos de la realidad. Marx estaba muy preocupado por la acción del individuo, ya que si bien buena parte de su devenir se da por las condiciones materiales y la estructura en la que vive, a las que se ve sometido, el cambiar estas condiciones materiales cambiaría igual su futuro, y este cambio de condiciones sí puede ser buscado. Y es que si el cambio histórico, la revolución, se da cuando las tensiones entre las clases sociales llegan a un punto de quiebre, se puede buscar acelerar y acrecentar estas tensiones para finalmente provocar la revolución. Y esto es lo importante, al menos para lo que vendría después, porque con esta versión se podría buscar acabar con el capitalismo, que en ese momento se vislumbraba como el próximo modo de producción dominante y mostraba cada vez más su lado oscuro. Hay que decirlo nuevamente, esto es una simplificación de sus postulados. Repito, Marx le otorga gran importancia a la estructura en la que está inmerso el individuo y enfatiza en que ésta suele superar a la voluntad del mismo. Pero haya sido por egocentrismo o por derivación lógica de su teoría, sería absurdo pensar que el propio Marx no le fue dando mayor peso a la praxis revolucionaria, a la acción revolucionaria del individuo. La propia publicación del Manifiesto Comunista es muestra de ello, ya que no está ni de cerca de la capacidad teórica e intelectual que sabemos que tenía Carlitos, lo que nos lleva a pensar que su creación era para volver más accesible su pensamiento a gente más del común. Mientras más, mejor, porque mientras más revolucionarios haya, más probabilidades habrá de que triunfe la revolución. Aquí ya nos vamos acercando a lo conocido, aunque resulta interesante, por no decir decepcionante, que versiones incluso más simplificadas de esto sea lo que prevalece en la mente del zurdito promedio hoy en día, después de casi 2 siglos de su publicación. En fin, esto en parte demuestra que Marx hizo bien su trabajo, y con bien no me refiero a bueno necesariamente, sino a que fue eficiente, consiguió parte de lo que creemos que buscaba.
Por un lado, esparció su mensaje en forma de que muchos individuos lo entendieran y, lo más importante, actuaran en consecuencia. Pero por otro, sentó las bases de un modo de pensar que, para bien o para mal, ha sido parte importante de nuestra historia reciente. Por supuesto que el marxismo ha avanzado mucho desde entonces, extendiéndose de manera matizada a escenarios imposibles de prever a mediados del siglo XIX. Se ha ramificado en distintas variantes para darnos locuras como el anarcomarxismo. Pero también se integraba al sistema republicano moderno, abandonando sus posturas más extremas de confrontación, no necesariamente por buena gente, sino probablemente por la presión de la tendencia totalitaria en la que han devenido varios de los regímenes que se inspiraron en Marx. Y lo que nos compete aquí le dio un piso sólido a las revoluciones, tanto que prácticamente este tipo de acontecimientos políticos inspirado en estos ideales o cualquiera de sus variantes han acaparado el significado de esta palabra. Con todo lo dicho, se puede comprender de mejor manera las motivaciones y objetivos de quienes han saltado o saltarán para conseguir un cambio revolucionario y, por supuesto, las condiciones generales de la sociedad que generan o potencian estas motivaciones. Recuerden, existe una relación mutuamente influyente entre las acciones del individuo y sus circunstancias. Es decir, unas influyen en las otras y viceversa. Esto es ampliamente aceptado, no solo dentro del marxismo. Como hemos visto en todos los ejemplos que les he relatado, llegadas ciertas condiciones, el individuo realiza acciones de manera intencional o menos intencional que generan un cambio más rápido o más lento, que perdura poco o mucho en el tiempo. Los matices son importantes, aunque tantas dimensiones de análisis lo vuelvan casi imposible de asimilar. En el siguiente video veremos ya la revolución en nuestros días y finalmente sabremos qué tiene que ver todo esto con los que andan quemando cosas por ahí e incluso qué tiene que ver con la inteligencia artificial. Por eso suscríbete si aún no lo has hecho y dale me gusta por algoritmo y esas cosas. Ahí nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima.